Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a nuestro expediente Are You Sure Jikook versión Sapporo, episodio 7, nuestro resumen. Gracias a todos los que han estado viendo nuestros resúmenes en el canal, se han suscrito y ahora forman parte de nuestra familia en Boys We Love. ¿Dónde nos quedamos en el último episodio? Pues sí, nuestros chicos habían comido sopita, habían tomado cerveza, estaban todos rojitos de su carita y tenían calor. Jungkook necesitaba bajar la ventanilla para refrescar sus mejillitas. ¿Recuerdan? Estaban todos rojitos y todos hermosos. Y Jimin dice, sí, estoy de acuerdo, es buena idea. Yo también me siento así, como muy rozagado, como muy calientito, como que necesito fresco. Y dice, a veces me vuelvo uno con el viento. Nuestro Jungkook que de repente se nos pone tan, pero tan poético. Y entonces empiezan a platicar de lo que van a hacer. Dice que sí, las personas que hacen snowboard son increíbles. Yo apoyo este concepto. La verdad, yo no creo poderlo lograr. Pero ahí Jungkook empieza a presumir y dice que él ya sabe inclusive girar. O sea, primero Jimin diciéndole así, echándole florecillas de los que hacen snowboard son increíbles. Y luego Jungkook, sí, ya lo sé. Yo también puedo girar. Y todavía le dice, ¿en serio? Sí, yo puedo hacerlo. Dice, ¿aprendiste a girar así? Están viendo un video donde están pues observando las técnicas, me imagino. Dice, sí, logré girar en el mismo lugar. Ahí ese Jungkook con su carita. Dice, yo también quiero aprender. Ay, nuestro Jimin, la verdad es que fue un primor todo este capítulo. Le pasaron tantas cosas. Todavía nos comenta, solo lo hice una vez, así que me sorprende todo. Ay, Jimin tan bello, ahí presumiendo él también. Dice, ni siquiera tomé clases. Ay, es un precioso. Dice, fui contigo. Esta parte es realmente muy, muy buena. Y el otro, espera, ¿en serio? O sea, Jungkook en su mente empezó a rebobinar el cassette, porque sabemos que de repente Jungkook tiene estos momentos donde como que se le van las cosas, ¿no? Y entonces empieza a recordar. Dice, acabo de recordar que fui contigo. Pero además, Jimin está convencido de que esta es su realidad y se queda pensando. La ardilla empieza a girar y dice, no puedo creerlo. Y él todavía, fuiste conmigo. O sea, Jungkook todavía en su mente está, pues sí, lo hice con él. No, sí, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo no lo recuerdas? Y todavía así esta situación, ¿no? No sé, entre una pareja que lleva mucho tiempo, ¿cómo no te acuerdas que hicimos esto juntos? Y el otro, y bueno, pues sí debe de ser, ¿no? Empieza así como a pensar cómo resarcirse con Jimin y todavía le dice, ¿pero aprendimos juntos? O sea, está convencido. Y el otro, espera, no eras tú. Esa parte fue genial de parte de Jimin. Todavía le dice, lo siento. Así como, perdóname. Dice, la cámara tiembla al nivel de su vergüenza. Dice, aprendimos juntos y nos regresa en el momento, pero esta vez lo vamos a ver desde enfrente. Dice, espera, no eras tú. Lo siento, otra vez. Y la cara de Jungkook aquí hace de, ok, muy bien, muchas gracias. Y todavía le dice, pero qué diablos. Dice, es que fui con tus amigos. O sea, en algún momento Jimin sí salió con los amigos de Jungkook. Y yo creo que por eso el cassette se le confundió y pensó que había ido Jungkook, pero no, solo habían ido sus representantes legales, es decir, sus amigos. Pero todo este momento fue muy, muy gracioso. Y todavía le vuelve a decir, pero qué diablos, así de, ¿cómo se te ocurre confundirme? Y el otro, lo siento. Dice, bueno, pues vamos a hacer una parada requerida, necesaria. ¿En dónde más? Si no es en nuestro querido 7-Eleven. Ya sabemos lo que los chicos aman ir de compras, sobre todo cierto individuo, ¿verdad? Aquí lo carito de, oh por Dios, así de, necesito esto, lo necesito, lo quiero, me lo voy a llevar, no me importa. Ya hemos visto a través de Are You Sure cómo Jungkook de verdad pierde un poco, digamos, el sentido cuando está dentro de un supermercado. Es así como que, por el amor de Dios, su carita de emoción es demasiada y empieza a dar vueltas y empieza a escoger. Y sí, efectivamente quería más gimbap triangular. O sea, parece que es como que su obsesión en estos momentos mientras estaban grabando este programa. Y como otra vez tenemos otro déjà vu, volvemos a tener a Jimin buscando a Jungkook dentro, esta vez de la tienda de conveniencia, y otra vez tenemos estas escenas de ¿y dónde está Jungkook? Ya por fin se encuentran, le enseña todo lo que trajo, le dice, otra vez mayonesa de atún, y el otro sí. Dice, bueno, empiezan a ir de regreso otra vez en el auto y le está diciendo que por qué escucha eso, y se refiere a que Jimin está escuchando sus canciones. Y todavía Jimin le responde así como, ¿qué? ¿Hay algún problema? Y el otro así de, solo pregunto por qué lo escuchas. Y el otro, ¿solo preguntas? La carita de Jimin así de, sí.
Le dice, bueno, pues lo escucho porque me gusta. Aquí voy a hacer un paréntesis porque en mi pasado video no pude ponerles muchas escenas que pasaban dentro del auto, donde los chicos de hecho cantaban y también estaban escuchando música. Empezaron con música de RM, luego también estuvieron escuchando música de Jin, y esta vez, bueno, solo lo comento como así porque se me había quedado, es como entre paréntesis, pero es que todas estas escenas en el auto donde están compartiendo son de mis favoritas. Yo creo que en algún punto voy a tener que hacer otro pequeño especial para mencionarlas. El caso es que aquí Jimin está tan emocionado escuchando la música de Jungkook que le dice que lo va a volver a escuchar de nuevo, pero además de eso lo está cantando y todavía Jungkook le dice, ¿tanto te gusta? Y él le dice, sí, me encanta. Y podemos ver esta carita de gusto absoluto de Jimin, de sinceridad, y ahora sí que creo que Jungkook aquí se sintió un poco apenado porque le dice, bueno, pues vale, gracias. Así como, está bien, síguele escuchando. O sea, toda esta interacción fue realmente muy, muy bonita. Y empieza a cantar Hey You sobre la pista, lo están cantando juntos y este fue uno de mis momentos favoritos. Ya se empiezan a ver así como que con sueñito, Jimin empieza a cantar una melodía y dice que es como una canción de cuna para Jungkook. Dice, Jungkook durmiente, me gusta escuchar la canción de cuna de Jimin. Y por fin llegamos a su nuevo alojamiento. La verdad es que sí estaba muy, pero muy bonito. Era como un mini departamento. Estaban con el estamos seguros, fue la elección correcta venir a hacer esto, definitivamente sí. Y Jungkook dice, vamos a cambiar a estamos seguros, pero ya afirmando y no preguntando. Estaban muy emocionados. En algún momento nos enseñan que la estrella del lugar era esta parte de la casa. Y ahí entramos a otra parte muy, muy simpática, que es Jungkook diciendo que se quiere cortar el pelo y le dice, ¿te vas a cortar el pelo? Dice, hora de la transformación. Esto la verdad me hizo muchísima gracia y me sorprendió muchísimo porque Jungkook efectivamente empieza a cortarse el flequillo y es muy simpático el asunto porque en algún momento yo me imaginé que eso le podía pasar, que iba a decir, ups, sí, no me está quedando, y a la hora de intentar arreglarlo y aquí se ve que lo está pensando, obviamente lo iba a ir cortando más y más. Ahí todavía dice, le da unos toques sofisticados. Ahora me pregunto si los chicos también toman esta clase de clases o van aprendiendo de las mismas personas que los arreglan, porque lo que hizo Jungkook con su peinado la verdad fue espectacular, debo decirles, y está tan entretenido haciéndolo. Este es uno de esos momentos, el brazo de Jungkook, por favor, o sea, aquí, bueno, y lo más chistoso es que él decía, sigue acortándose. Pues sí, Jungkook, y entre más lo cortes más, dice, cuanto más lo toco pues más cortito se va a hacer, pero aún así hizo un trabajo estupendo. Dice, el empujón final y quedó ¡tarán! Listo y precioso nuestro Jungkook. No estaba muy convencido, pero bueno, dice, ya, pues nada más puedo hacer. Dice, ahora sí, terminé. Dice, hablando consigo mismo en el espejo, que eso todo lo hemos hecho, y voltea a ver a la cámara así como, ¿qué hice? Su cara lo dice todo. Dice, parece un corte de tazón, pero hasta para que eso te quede perfecto, Jungkook. Dice, no puede ser. Ay, como siempre dando estas lecciones de orden, Jungkook levantando, lo hemos visto muchas veces haciendo esto en lives en su propia casa, y dice, de algún modo me hice un corte de tazón. Sale a ver a Jimin y Jimin dice, ¿por qué me resultas tan familiar? Es el Jungkook que conocí cuando éramos aprendices, ese cortecito de pelo. Dice, es muy parecido a un corte de tazón, todo traumado. Dice, bueno, nunca quise cortarlo tan corto. Dice, ¿qué hago con este pelo? Ay, claro, dice, tienes que filmar un video musical. Y ahí nos recuerdan exactamente qué era lo que tenía que hacer Jungkook y cómo apareció con el pelo súper mega corto. Y ahora creemos entender por qué. Jimin la verdad es que le está ganando la risa. Luego escuchamos al staff que entran a ver cómo está el jacuzzi, quieren conocer el baño y le dicen que se ve muy lindo, y Jungkook posa para una foto así como, está bien. El resultado final, y como por atrás vemos a Jimin con su teléfono, súper genial esta foto. Ay, aquí mi pobre Jimin se ve que se cae y se pega la pobre rodilla y dice, ¡ah! ¡Maldición! ¡Dolor! Y todavía le preguntan a lo lejos, ¿qué pasó? El otro, ¿qué? ¿Te lastimaste la pierna? Y el otro así de, sí, me duele mucho. Dice, pero te hiciste otro moretón, y así como de,
me duele, ay, pobrecito. Y todavía le dice, esto está sabroso. O sea, Jungkook en su mundo. Ya sabemos que cuando Jungkook está comiendo, no importa que te estés desangrando, simple y sencillamente el hombre va a continuar. Y todavía le dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Esta parte también fue muy simpática porque va cojeando el pobre Jimin, como saca la caderita en las pompitas. Dice, no me estoy muriendo, solo tengo dolor. Y todavía le dice, ¿esta es la leche que decías? Y ya vemos como Jimin se acerca al área de la cocina y dice, tengo muchas ganas de comer esto, me estoy conteniendo. Y sí, ¿ya saben de qué estamos hablando? ¡Sí! Encuentran un mazo de cartas, comida y deciden que es el momento de jugar por un delicioso gimbap. Ay, estos hombres. Y así comenzamos con esta actividad que supuestamente ellos no querían hacerlo porque tenían que salir a cenar, pero pues ya se imaginarán que les valió queso. Dice, ha puesto medio gimbap triangular, pero realmente sí eran unas piezas grandes. Y todavía le dice, ¿vas a jugar? Dice, claro que sí. Y se empiezan a retar. Pues yo también jugaré. Dice, medio gimbap triangular está en juego. Nos vemos sus sonrisitas. Dice, tengo 4 iguales. Dice, come ese gimbap triangular, porque esa era la apuesta, que el que perdiera iba a comer. Dice, la persona que lo sugiere siempre lo obtiene, porque a Jimin se le antojaba y come solo una parte. Entonces deciden que se va a ir yendo, pero como por mordidas mejor, porque si era demasiado irse comiendo uno cada vez que perdiera Jimin, sobre todo porque algo que vamos a descubrir durante en esta ocasión especial es que Jimin, pues como que ya saben que dicen que si los juegos de cartas no son lo tuyo y pues resulta ser que no es nada de lo que Jimin pueda hacer realmente virtuoso, y el resultado final es así es, Jimin seguía comiendo. Terminó el juego, yo estoy de acuerdo. Llegamos entonces al momento mágico de este episodio y después los tenemos así, ya metiditos disfrutando del agua caliente, y como Jimin intenta ponerle una toallita en la cabeza a Jungkook. Esto es importante porque cuando el agua está tan caliente la gente suele desmayarse, entonces es una costumbre que te pongas un pañito en la cabeza para que se te enfríe, no te vayas a desmayar, pero creo que a Jimin se le pasó mojarla. Entonces están sumergidos en agua muy caliente hasta que deciden que inclusive van a abrir la ventana. O sea, imagínense el calor que emitía, porque esto viene de las aguas termales, y le dice, ¿cómo está? Es genial. Y el otro así, ¿sientes el viento? O sea, aquí podemos ver por el vapor en realidad cómo estaba emanando el agua caliente, pero a todo lo que iba. Y todavía le dice, ¿de verdad sientes el viento? Porque solo pudieron abrir un pedacito de la ventana. Dice, están disfrutando del calor. Dice, si me siento aquí más me voy a asar. O sea, de verdad el calor era mucho. Y entonces, muy hábilmente, y está pensado de esta manera, al lado hay, pues se podría decir, una pequeña como tina con agua helada. Y le dice, ¿qué es eso? Dice, ¿qué es esto? Empieza a sentir, dice, esto es como un estofado, porque tiene un pie en el agua fría y el otro en el agua caliente, y empieza a mediarla y a disfrutarla. La verdad, aquí Jimin dio mucho que pensar con estas posiciones. Dice, sentado en la bañera, se va a animar a sumergirse en el agua fría, pero es demasiado helada y aún así lo va a intentar. Para todo este momento Jungkook solo lo está viendo, y el otro así de, finalmente lo logra, está sumergido en el agua fría. Lo ver genial en este momento, aunque está titiritando del frío, y dice, no puedo, no creo, no puedo. O sea, ahora sí que prefiere salirse. Dice, ¿tan malo es? Pues dice, sí, inténtalo. Y ya sabemos cómo son estos dos cuando empiezan como a retarse. Este momento es lindo porque le dice a Jungkook que lo toque, que toque su cuerpo, que está todo helado, y Jungkook acepta que Jimin pues se le acerque y sentir su cuerpo frío, y todas así de valientemente a la bañera fría. Después de sentir lo que pasó con Jimin, dice, bueno, pues si él puede, yo también puedo. Jimin le dice, ¿a qué está frío, no? Y así como que Jungkook, muy valiente, está en meditación profunda, voltea a vernos y dice, la madre, sí está bien frío. Dice, ¿cómo puede estar tan fría? Obviamente porque está al lado de agua muy ardiente. Y dice, ¿de dónde sacaron el agua? Pues el agua pudo haber salido de cualquier lado. Jungkook dice, ahora sí que molestando, Jimin empieza a salpicarle la espalda. Debo decir que en este momento yo fui extraordinariamente feliz, porque no esperaba que pudiéramos volver a ver sus cuerpos así sin ropa, sobre todo porque ya habíamos pasado la época del verano y del otoño, donde sí tuvimos mucho momento cuerpo de estos dos, pero no me esperaba esto y fui muy feliz. Dice, lucha con la bañera fría, obviamente, y entonces Jimin dice, espérame, vamos a estar ahí juntitos los dos. Y efectivamente están los dos metidos en el agua fría. Dice, está tan frío que es gracioso. Dice, me voy a congelar. O sea, están pasando realmente de estadías
ahora sí que pues de muy muy caliente a completamente helado, y dice estoy congelado, dice sus lenguas también están congeladas, ay pobrecitos, esto sí sus locuras señor, pero bueno, ahí están, dice ya no soporto esto, pero la cara, hasta que por fin dice bueno ya, es suficiente, vámonos al agua calientita, dice esto se siente tan rico, y dice qué lindo, siento la circulación de la sangre, o sea imagínense, al paso que iban ya se estaban poniendo morados, dice yo también, sientes que se te acelera la sangre, no manchen, dice se siente increíble, lo intentamos de nuevo, se siente tan genial, o sea, en algún momento para ellos empieza a volver verdaderamente un juego y se pasan efectivamente del agua ardiendo al agua helada, pero porque ya les gustó la sensación, dice, el aire de afuera se siente cálido, imagínense, y este momento que ya se va a volver un clásico para todos nosotros, cuando nos enseñan sus preciosos músculos, qué bárbaros los dos, aquí Jimin cuando hace esto podemos ver ay, todos sus brazos marcados también es increíble. Jungkook es fabuloso, o sea, no se los voy a negar, pero ambos tienen la verdad un cuerpo muy pero muy bonito. Dice, de repente estamos en el sauna, aquí esta habitación no tiene sonido, por lo tanto estamos libres a la interpretación de lo que ustedes quieran. Yo en la pared, le dice Jimin, ¿qué? ¿Hay algo en la pared? Y los dos volteando, Jimin se levanta a ver exactamente qué es, y es el termostato. Entonces ahí dice, yo creo que están viendo lo de la temperatura. Y es que hay que recordar que aquí el calor también es inmenso, o sea, está pensado para que sudes y bajes de peso y estés ahí horas y te relajes, pero por lo que veo los chicos no quisieron, dicen, ahora sí es hora de ducharnos, vamos a salir. Dice, me siento tan fresco después de sus aventuras, por favor, qué cosa tan más maravillosa. No se siente tan genial. Aquí es cuando los vimos con sus preciosas pijamas a juego, que se veían tan lindos. Dice, ¿cómo seguía? Siempre lo olvido después de un tiempo, y Jimin y Jungkook que empiezan a practicar lo que es la coreografía de Dynamite, y Jimin empieza a sacarla. Este es de mis momentos también favoritos de este video. Me encantó verlo bailar porque baila así en Tiny, pero lo hace tan lindo y se ve tan coqueto. Jimin baila toda una canción en silencio y llegan a una parte que es como el restaurante. Vemos esta mesa espectacular que tenían para ellos solos. Ahora empiezan a preparar, a servirse la comida. Los vemos como están súper felices. Se pueden ver los cortes de carne increíbles. La hora feliz, que es empezar a probar la comida. Empiezan a comer y notamos como casi la mayoría de cosas que en este momento están disfrutando están pues bastante crudas, que es parte de la comida japonesa también, y cómo empiezan a probar todo lo que hay, desde el cangrejo, que también se veía espectacular, que eso es algo por lo cual Japón es muy conocido por su cangrejo, y Jimin empieza a posar con el cangrejito y se lo empieza a comer, pero se ve tan feliz que todos así de bueno. Entonces pues empiezan a preparar esto, empiezan a poner las verduras y le dice, mira, a menos de que me detengas, lo vamos a hacer así como yo diga. Dice, si crees que me equivoco, tienes que detenerme, pero Jungkook no lo detiene y empiezan a poner las verduras y empiezan a poner la carne. Dice, mete la carne aquí, dice, luego va directo a la salsa. Dejaron que la carne se cociera muy poquito y le dice que lo pruebe porque está espectacular. Hay gente que así le gusta la carne medio cruda, yo no, yo soy más de carne muy bien cocida, pero bueno, yo disfruto viéndolos comer, eso me hace muy feliz, verlos disfrutar, verlos así de felices. Dice, ahora quiero probar la sopa, pero si se fijan, en realidad la sopa no tenía nada, era solo agua caliente con las verduras y ni siquiera le dejaron la carne como para que se supiera algo, y todavía le dice, sobre solo a verduras, y pues sí, Jungkook no tiene ni sal, dice solo agua de repollo. Entonces pues me imagino que no sabía nada, pero bueno, fue un buen intento, chicos. Dice esto de aquí, y entonces empieza a descubrir que hay atún y empieza a hacer la coreografía de Super Tuna. Este momento fue muy lindo, tan bueno que lo hace bailar. Dice, probaré los camarones, se ven bien. Se está comiendo y así como que ¡oh, maravilloso, esto es celestial! Dice, espero que recordemos esta comida cuando sirvamos en el ejército. Dice, lo que quiero decir es algo adiós. Completamente extasiado. Dice, espera, hay huevas de erizo de mar. Y bueno, aquí es donde empiezan a enloquecer con las huevas de erizo de mar. Dice, ¿podemos compartirlo? Ah, la carita de Jimin de ¡oh! Así de, eres muy generoso, buen hombre. Y ya empiezan a compartir las huevas de erizo de mar, que por lo visto es así como que
algo maravilloso. Y nuestro Jimin, algo que también nos enseñó durante toda esta temporada de Are You Sure, es hacer el Sam, y entonces toma un pedazo de atún y empieza a ponerle lo que son las huevas de erizo de mar y lo hace así, y el otro así de completo y totalmente extasiado. Aquí al pobre Jungkook se le caen sus huevas de erizo de mar a la salsa de soya, pero logra rescatarlas. Dice, dice, aunque estén ahogadas en salsa de soya, y estaban todos emocionados. Y entonces descubren, dice, eso estuvo genial, pedimos más de esto, así de, por favor, de esta, y así su carita, de sí, di que sí, y todavía le dicen, no, pues no sé si deberíamos. Y el otro, pues sí, comienza la segunda ronda, le traen otro plato, básicamente igual que el pasado, y empiezan con los camarones, y dice, bueno, ¿cómo es que esto es tan delicioso? No puedo creerlo. Y los otros así felices. Ya para este momento empiezan a tomar cerveza. También en la temporada de Sapporo, ¿cómo hemos bebido cerveza? Dice, no puedo vivir sin la cerveza, no puedo resistirme. Y todavía Jimin, bueno, yo no suelo beber cerveza, pero estoy bebiendo mucho en este viaje. Puedes no beber cerveza de barril cuando estás en Japón. Y él dice, ahora sí, vamos, ¡woohoo! De acuerdo. Y yo la verdad es que aquí también lo pensé, estaba fría. Entonces dice, la cerveza fría se extiende por sus cuerpos. Y los vemos a los dos así de, ay, dice, esto me recuerda a la bañera fría. La carita de Jungkook y su pelo. Dice, comí tanto los últimos 3 días que me preocupa. Ay, pero volvemos a que si estás comiendo comida cruda, como fue el caso de ellos y mariscos, o sea, 0 grasa, chicos, no le veo mucho problema. Dice, me desmayaré después de esto. Y su caldito de verduras que no sabía nada. Fíjense que ahí sí, un limón hubiera ayudado mucho. Limón, sal, tajín, hubiera sabido súper bueno. Dice, sobre todo si nos dan un masaje. Y la cara de Jungkook de, ¿nos darán un masaje? El otro, ¡no! Empiezan a reír. Dice, es lo que pensé. Ay, dice, casi me engañas. Ay, Jungkook ya se veía todo masajeado. Dice, solo decía lo que quería. Ay, ese Jimin. Dice, bueno, pues ahora sí salgamos. Es divertido jugar por algo que será útil para ambos, porque deciden que van a hacer ejercicio cada vez que pierdan. Dice, ¿cómo hacer 10 flexiones? Dice, o 15 burpees. Y yo así de, no, tenemos muchas rondas. Así, ¿qué tal 3 flexiones? O sea, aquí empiezan como a intentar negociar las flexiones. Dice, ¿qué tal 5? Y el otro, bueno, 5, está bien. Dice, ok, y empezamos con el juego. Dice, tengo un triple, allá van. Y empieza pues nuestro Jimin a perder. Hice 6 la última vez, debería ser 4. Y el otro, no, ese es tu problema. Hazlas completas. 1, 2, 3, 4, muy bien, 5. Dice, hoy no tienes nada de suerte. Y Jungkook, pero botado de la risa, dice, por eso nunca hago apuestas. Dice, pero esta apuesta es saludable. Estoy de acuerdo. Dice, sí, te hace ejercitar. Y entonces los dos muy emocionados, y vemos como Jimin empieza su mala racha, ya va en la 20, y el otro así de 2, y sigue así como que ya vamos por la 25, o sea, ya lleva 5 por lo menos veces que ha perdido, y el otro así de 4, y Jungkook aquí súper feliz, dice, el juego continúa, y ahí vamos, dice, no voy a entrar. Dice, sí, rendirse también es una opción, por supuesto, y el otro así de, podría haberme retirado, y el otro, no voy, yo tampoco. Dice, no iré, y empezamos. Dice, ahora vamos a establecer una nueva regla. Y Jungkook así dice que o hacemos 5 sentadillas y nos retiramos. Y el otro así de 10 sentadillas. No, que no, dice, nueva regla, 5 sentadillas cuando se retira. Sí, pues ya Jimin nada menso, dice, ya cachamos lo que estaba haciendo Jungkook. Se retiraba de esa manera, no perdía. Jungkook empieza también a hacer ejercicio. Dice, hizo 20 de una sola vez, o sea, súper emocionado. Dice, 2 victorias más y será un empate. Dice, ¿ves lo útil que es este juego para nosotros? Y vemos como otra vez Jimin empieza, dice, que cada uno haga su propio nivel de ejercicio. O sea, ya Jimin lleva un montón, entonces comenzamos ahora también con las sentadillas, pobrecita. Dice, algo salió mal, ahora también Jungkook está haciendo sentadillas. Y como la producción nos dice, se turnan para estar más sanos. Dice, su ejercicio continuó hasta tarde en la noche, porque ya sabemos que cuando estos comienzan, dice, bueno, pues ahora sí, vamos a la cama. Y comenzamos con el ritual de lavado de dientes. Jungkook está en el baño, llega Jimin, está buscando su cepillo, pero dice que lo dejó en la maleta y que le da flojera ir a buscarlo, y le dice, pero hay uno aquí. Pasamos a el divertido cepillado de Jimin y Jungkook. Sí, agradecido por todos los dentistas del mundo, porque ahora gracias a ustedes las personas también se lavan más los dientes. Dice, me estoy aburriendo. Ningún efecto. Empieza a patear a Jungkook. Dice, bueno, guardemos este adorable momento para nosotros.
Después de hacer gárgaras juntos, termina la sesión. Y ahora sí, todavía Jungkook dice, vamos a lavarnos. Dice, vamos a lavarnos y a dormir. Dice, espera, yo me lo vi. Dice, vamos a dormir. Dice, vamos rápido a la cama. Creo que ya estaba cansado en verdad. Dice, no pude comer lo que compramos hoy, así que mañana. Nos divertimos mucho y comimos muy bien hoy. Dice, me entristece que tengamos que dejarlo. Y es que Jungkook empieza a pasar por todo el departamento y por cada lado que pasaba se despedía. Era muy tierno, dice, triste, tras una gira alrededor de las camas. Y bueno, se supone que ya llegamos a la hora de dormir. Y empiezan a platicar. Me dice, ¿no tienes calor? Estas almohadas son muy cómodas. Y el otro, sí. Todavía le dice, está como durita por dentro, pero blandita por fuera. Y empiezan entonces, dice, es una luz de noche. Tienes razón, la almohada es genial, contesta Jimin. Dice, tengo sueño. Dice, entonces duérmete. El otro, pero tal vez debería. Dice, me cierran los ojitos. Ay, Jimin. Dice, pues entonces duérmete. Y comenzamos con esto donde los dos están viendo su celular y entonces Jungkook decide lanzar la luz directamente sobre Jimin y esperar una reacción, pero Jimin está así como que, ¿qué onda contigo? Dice, ok, muy bien. Dice, yo también tengo una aquí, Jungkook, así como, ya, estate quieto. Dice, vaya, qué brillante, sí, demasiado. Dice, te dije que había una aquí y entonces comienza el contraataque. Dice, pues sí, me puedes dar la vuelta, así como no me importa, ¿no? Dice, vamos a dormir. Ok, pero a Jimmy le echa toda la luz encima y el otro así de, quieres pelear, ¿eh? Y entonces comienzan los dos a jugar con sus lamparitas. Dice, este es mi contraataque. Pero ya Jimmy empieza a rendirse porque se le notaba que ya estaba cansado, pero Jungkook insistía. Total que por fin se hace la oscuridad. Sabemos que van a intentar dormir, pero Jungkook no quiere. Dice, pues aún no he terminado, te engañé. Seguimos, esta vez sí vamos a dormir. Pues no, tampoco. Jungkook insiste e insiste y otra vez vamos a dormir. Esta vez sí. Y sí, esta vez sí nos tocaba dormir. Bueno, pues despertamos. Vemos que Jungkook se fue en algún momento hacia la sala. Jimin va a verlo. Le dice que qué pasó, que qué hace aquí afuera. Y él le dice que tenía calor. Le dice, ¿hacía calor? Sí. Dice, bueno, pues supongo que un poco. Dice, bueno, pues ahora vamos a ducharnos. Y Jungkook empieza como que, voy a pararme ya. Dice, rutina matutina de Jungkook, comer en cuanto se despierta. No. Y está comiendo muy rico. Y en eso escuchamos un grito, literal. Jimin está echando madres en el baño. Así, ahora no pusieron pajaritos extrañamente. Y Jungkook así con cara de, ups, ¿y ahora qué? Y así de, dice, bueno, pues tal vez escuché mal. Escuchamos como Jimin está gritando, ven aquí. Y Jungkook así con cara de, sal. Y Jungkook sus ojitos así de, y se sorprende y se queda todo sentadito. Dice, como sea, este pan está delicioso. Jungkook me encanta, la curiosidad cero. Y se empieza a poner y nos hace todo un comercial. Dice, no es pegajoso y nos protege de quemarnos del sol. Por favor, no te broncees. Ay, lindo. Dice, dame un poco de tu protector solar. Llega Jungkook. Dice, creo que mi cara se puso muy blanca. Sí, es que la verdad sí, Jimin, te pusiste un poquito demasiado. Dice, es suave, ¿no? Y el otro, dice, tengo. Y esta escena también a muchos les encantó. Cómo se veían los dos frente al espejo. La rutina de belleza de Jungkook. Luego Jimin va a buscar la ropa que van a utilizar para sus actividades. Empiezan a cambiarse este momento estelar también de las lunas de Jimin. Fueron maravillosas. Y Jungkook entra y los dos comienzan a cambiarse de ropa. Dice, estoy emocionado, será tan divertido. Así de, lista, sí, vamos. Todos emocionados, así, todos están felices. Dice, bueno, pues ya. No te emociones tanto. Dice, emocionate cuando estemos listos. Y empiezan así como a aventarse. Y Jimmy le dice, esto es violencia, hombre. Dice, en realidad ni siquiera me tocaste. Lo aclara porque si no van a decir que Jungkook es un golpeador de Jimin. Y tampoco. Dice, es removible. Y empiezan a checar la ropa. Jimin saca esta chamarra y descubre que tiene para colgarse, para que cuando te dé calor con las actividades físicas que estás haciendo no te quites todo y la ropa te quede como media puesta y empieza a posar para nosotros. Después de eso, Jungkook sale de la habitación, su carita, por favor, toma el elevador, baja y entonces Jimin ya está terminando de alistarse cuando descubre que Jungkook dejó una prenda de ropa tirada en el piso. Dice, ay, creo que es de Jungkook. Bueno, pues se la llevaré. Ya sabemos, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué clase de actitud lo hace Jimin? Cuidando que no queden detalles atrás. Dice, Jimin pasa del ascensor. Esto fue muy gracioso porque Jungkook salió de la habitación y de inmediato lo vio, pero Jimin no lo vio. Entonces
Entonces se baja por las escaleras haciendo un esfuerzo. El pobre, ay, me lleva porque traje tantas cosas. Y se baja las escaleras y todavía dice, ay, qué pesado. Y ya llega y dice, Jungkook. Y el otro, sí. Dice, eres muy torpe. Dice, gracias, Jimin. Y ya le da su ropita. Dice, vamos, por favor, conduce con cuidado. Comenzamos el camino hacia el lugar donde los chicos van a esquiar. O de repente parece que no estuviéramos en Japón. Dice, ¿sabes qué es horror cósmico? Esto me llamó la atención porque yo no tenía idea. Dice, es cuando le temes a algo increíblemente grande. Bueno, dice, es como sentirse abatido, como si no fuera nada. Y el otro así de, ¿no sientes eso en el espacio exterior? Pues sí. Dice, me siento así cuando veo cosas así. Y es que empiezan a hablar acerca del paisaje y de que era realmente abrumador de lo bonito que era. Luego Jungkook empieza a tener esta pelea con el sol. Dice, gracias a Dios me puse protector solar. Y el otro, este solecito me está molestando. Y el otro así, no, dice, me está sacando de quicio, es muy molesto. Dice, me siento bien. Y Jimmy nada más hace, se empieza a mover, se hace para adelante. Y Jimmy así de, dice, este sol es muy molesto. Dice, por Dios, este sol no lo deja ver. Dice, no, dice a Jungba. Y tienen esta plática, dice, te delataré. Ay, no, dice, no, es solo el sol, le dice, no me deje en paz. Esta plática toda linda. Estoy digiriendo la comida mucho más rápido últimamente. Dice, porque he estado comiendo mucho, ya tengo hambre. Dice, tienes el estómago estirado, o sea, ya se te hizo grande, como decimos aquí. Y el otro, muy bien, una parada de descanso. O sea, toda esta plática era porque sí, Jungkook ya tenía hambre y estaba y necesitaba exigiendo su comida. Dice, los bocadillos sabrosos hacen bailar a Jungkook. Es a preguntar a la producción dónde está Jimin. Le dicen que está en el auto. Dice, ay, debe estar jugando. Dice, está sentado ahí. Y sí, dice nuestro Jimin así como, ¿alguien está hablando de mí? Y está con su celular. Y dice, compré algo bueno. Y el otro, sí, ¿qué compraste? Dice, pan con frijoles rojos y queso. Y el otro, pero no es para ti. Y el otro, no, sí, dame, trae también para mí. Dice, bueno, pues ya está, aquí está la comida, vámonos. Dice, la de frijoles rojos. Y sí, la verdad es que se veía increíble el pan, así como que, y Jimin así como, dice, es como una rosquilla de arroz pegajosa. No, dice, tiene pastel de arroz adentro, uy, qué rico. Dice, dijeron que esto era lo mejor. Dice, lo empiezan a comer. Y el otro, ¿qué? Dice, saca una para mí. Y el otro, con razón. Ya se la saca. Dice, ¿estos son croquetas? Sí, son croquetas. Dice, de acuerdo. Ay, aquí me encanta cómo se le ven sus manitas a Jimin. Dice, pero quiero esto y no lo puede sacar. Y el otro dice, lo quiero. Dice, mira, esto está súper bueno. Y ya te lo empieza a dar. Dice, está caliente. La verdad no lo podía imaginar. Y de las cosas que estuvieron comiendo, esto se me antojó muchísimo. Dice, la croqueta es la mejor. Es que me gustan mucho las croquetas. Dice, te daré otra. Y ahí van comiendo. Como dice, está entrando. Toda esta escena también fue muy dulce. Jimin y Jungkook comiendo. Y además sí se veía que estaba súper buena. Dice, uy, buenísima. Dice, la croqueta estaba deliciosa. La cara. Bueno, pues por fin llegamos al lugar donde van a hacer su siguiente actividad, que ya sabemos que es muy emocionante para Jungkook. Y dicen, avistaje de un oso negro de Sapporo. Pero no se preocupen, es Jungkook. Y todavía pasa a Jimin y le dice, pareces un yeti. Y sí, se veía muy, pero muy lindo. Dice, ¿no me veo lindo con gafas? Ajá, efectivamente, también Jimin se veía súper cute. Empiezan a recoger todo el equipo. Vemos salir a los chicos. Dice, vaya, con la nieve está tía suave, se escuchaba crujiente cuando caminaban. Dice, esto es nieve de verdad. Empiezan a hablar, sobre todo Jimin nos dice que él había hecho snowboard hace 7 años. Dice, así que no sé cómo me va a ir hoy. Dice, tú puedes, sí, puedes hacerlo. Y el otro, sí, gracias. Esta parte también fue linda porque lo está ayudando. Le empieza a arreglar y se ven así todos lindos mientras van camino a la cima de la montaña. Y Jimin todo tierno y así de Jungkook. Dice, me pregunto si aún recordaré cómo andar. Ay, yo estaba preocupado. Aquí toca la carita de Jungkook. Dice, es como andar en montaña rusa. O sea, se movía bastante. Dice, no da miedo. Ay, pobrecito. Y todavía Jungkook les dice, miedoso. Y el otro, no me molesta ser miedoso. Los asustadizos viven más. Y también dice, miedoso. Ay, pero todo el mundo se enterneció mucho con Jimin abrazando su tabla. Dice, ¿es aquí? Sí, ya llegamos. Dice, ok, ya voy. Este momento también fue muy, pero muy tierno. Dice, tengo miedo de caerme de inmediato. Su primera pendiente en 7 años. ¿Y qué pasó? Sí, se cayó. Spoiler alert de nuevo. Sí, se cayó.
Sí, se cayó. Dice, Jimin nunca se rinde. Y lo estuvo intente. Dice, pasan un tiempo en la cima mientras están ahora sí que aclimatando y aprendiendo. Dice, ¿cómo hago esto? Eres bueno, porque vean nuestro pobre Jimin todo. Dice, Jimin está ocupado abrazando la nieve. Mientras tanto, déjenme decirles que ya Jungkook, que estaba de bajada y súper feliz, dice, no estoy acostumbrado al snowboard. Y otra vez suelo. Dice, finalmente gana velocidad después de su esfuerzo. Ay, Jimin. Y es que le decían, abre los brazos, haz esto, lo otro. No, pues no. Dice, su primer récord fueron 33 segundos de pie. Dice, recuerden, esto es un deporte que requiere paciencia y perseverancia. Y Jimin, otra vez en el suelo. Ya en algún momento vuelven a subir después de que habían bajado por primera vez. Aquí todos nos sorprendimos mucho porque Jungkook, de verdad, qué bueno resultó para esto. Jimin dice que ya sentía calor, entonces se quita un poco como que lo que traía en la cabeza. Dice, no sé cómo está mi cabello ahora, parezco un snowboarder genial. Y aquí todo, ¡oh, qué guapo se ve! Pero Jungkook, aquí su carita también se le veía así toda rojita. Obviamente se le estaba marcando con los lentes porque le dejaban aquí rojita su cara. Y Jimin decía, yo también quiero andar así. Y su posición, por favor, dice, se siente genial y rápido. ¡Ay, Jimin! Hasta que en algún momento ya dice, las nubes son muy bonitas. O sea, ya estaba cansado porque el esfuerzo físico sí era mucho. Y todavía se levanta y dice, ¿ya dónde fue Jungkook? Dice, mientras tanto, Jimin está afuera. O sea, aquí ya se había quitado ya la tabla, ya estaba tirado en la nieve. Déjenme, por favor. Y Jungkook, pero ya había dado no sé si 3 o 4 vueltas y seguía. Así que ya por fin en algún momento una agraciada alma recoge a nuestro Jimin y lo lleva otra vez a la cima y dice, ¡qué divertido! Así se ve que el pobre ya se está muriendo. Y todavía le dice, bueno, pues ya, ven aquí. Dice a Jungkook que se acerque a él porque es el momento de una foto y se toman esta preciosa imagen. Aquí la cara de Jungkook, la verdad es que me fascinó, se veía tan bonito, ¿no? Así de sus ojos piden la aprobación de Jimin porque quiere seguir haciendo cosas. Dice, ¿quieres intentarlo más tarde? Ahora sí, van a esquiar como tal y es algo que Jungkook quería hacer con Jimin. Dice, Jungkook aplica de inmediato lo que aprendió, les empiezan a dar estas como lecciones rápidas y descubrimos que de verdad Jungkook es un as. Pero Jimin dice, también aprende a esquiar solo. En el caso de Jungkook es de, sí, ya sabemos que es maravilloso. Pero bueno, dice, Jimin aumentó la velocidad con los esquíes, lo vimos mucho mejor aquí. Dice, es muy divertido, por lo pronto no lo vi tantas veces en el suelo. Dice, Jimin se empieza a quejar y dice que no está bien, que tiene sus rodillitas arruinadas. Dice, disfrutando hasta el último momento. La luz del día empieza a cambiar, notamos como ya está en el atardecer. Jimin se ve hermoso, dice, gracias, fue tan divertido que no podía parar. Me consta, yo creo que Jungkook se ha divertido que una docena de veces entre el snowboard y los skis. Bueno, no había cómo pararlo. Jimin dice que seguía con el dolor gritando, presiona con la canilla. Dice, me encantó esquiar. Y aquí se ven los dos celestiales y hermosos. Dice, no me cubrí la cara y ahora mis mejillas están congeladas. Dice, ¿tienes una línea aquí? Y el otro, ¿cómo? Dice, creo que te quemaste con el sol. Ay, no. Dice, sí, está rojo y te dejó una línea aquí. Y el otro, la cara de Jimin, es como si llevaras una máscara. Jimin, no. Dice, bueno, me duelen las 2 rodillas. Ya, vámonos. Dice, fue tan divertido. Y ya sabemos que, dice, cielos, ahora sí siento mi edad. Volvemos a la edad con estos dos. Por favor, chiquillos y chiquillas. Esto es muy, pero muy divertido. Bueno, pues con esto terminamos nuestro video de el resumen de Are You Sure episodio 7. Con estos quejándose de la edad y no tienen ni 30 años. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y espero que hayan disfrutado de este resumen. Y nos vamos a ver y escuchar lo más pronto posible porque todavía nos falta nuestro podcast esta semana. Hasta entonces, un abrazo gigante.